Hola, 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 buenas tardes, ¿qué tal familia? Jornada 3 previa de alineaciones de la Liga y es una jornada preparón, porque recordemos que vamos a tener, o sea, estamos ya en la antesala de lo que sería el primer parón por selecciones y bueno, qué decir que a todos los efectos, sobre todo en ligas con cláusula, pero también en ligas sin cláusula, o sea, con cláusula sobre todo, pero sin cláusula, aquellos que sean caros de jugadores que están medio lesionados o que aunque jueguen puedan aportar un papel testimonial y que por lo tanto no puntúen bien, pueden ser motivo de venta fantasy a lo largo de estos primeros días de fin de semana o de lunes, martes de la semana que viene, teniendo en cuenta que vamos a tener 2 semanas largas hasta la próxima fecha de jornada liguera, teniendo en cuenta pues este parón del que hablábamos, por el cual pues va a haber pausa por selecciones nacionales. Así que nada, dicho esto, directo de mediodía que tenemos hoy, que al final las circunstancias semanales han hecho que hoy apurara hasta el último momento. Esperemos arrojar algo más de luz, pues teniendo en cuenta que estamos justo ya en la orilla del inicio de la jornada. Y vamos a ponerle aquí en pantalla pues el primer partido
que abre la jornada, curiosamente, a las 7:30 de la tarde. Qué locos nos deja la Federación o Tebas con los putos horarios de la Liga, teniendo en cuenta pues que la primera jornada abrió a las 7, luego ya la segunda jornada, pistoletazo clásico a las 9, como el grueso de todas las jornadas durante al menos estas últimas temporadas, y ahora, oh, casualidad, volvemos a cambiar y hemos pasado de 7 a 9 y de 9 a 7:30, o sea que hoy 7:30 otra vez de la tarde. Chicos, todos aquellos que tengáis algún mercado en las ligas posterior a este horario, tenéis que vender ya, no podéis esperar al siguiente mercado porque la jornada empieza antes. Venga, pues vamos aquí ya por el chat. De momento no tenemos tampoco a nuestro querido Belly News, que se nos ha retrasado en la actualidad de informaciones, por si hay algún dato de interés chachi. Yo voy a partir con las alineaciones que tenemos aquí y si en su defecto no hay ninguna info que pueda aportarnos, pues pasaremos al siguiente partido. Quién sabe, a lo mejor nos queda un directo express que dure menos de una hora, que esto sería histórico, porque no hay directo que no dure menos de hora y media, cuando no, a veces que se alarga 2 horas o más. Venga, pues vamos allá con este primer partido de la jornada, que además sabremos sobre todo en cuanto a tema de porterías, lo que tenemos por delante, que es muy interesante, puesto que es un Elche-Levante, y con unas porterías, la verdad es que muy solicitadas, muy demandadas, y por lo tanto muy en el foco, porque tenemos a Dituro, pero se ha recién fichado a Iñaki Peña, y también tenemos a Pablo Cuñat Campos, pero también tenemos recién fichado e inscrito a Ryan, así que tenemos por ahí posibilidades para saber de antemano, sabiendo que es el primer partido, si coloco a un portero o a otro, porque vamos a tenerlos a sabiendas pues de lo que nos ofrezcan las titularidades, ¿no?, elegidos por los entrenadores. Con lo cual, pues oye, es una ventaja, es una virtud, es un privilegio saber pues si contamos o no contamos con estos porteros, con estos guardametas de cara a este partido. Y es que es un partido que creo que va a ser muy propicio para fichar bloques bajos, especialmente pues eso, porteros y defensas. No sé si llegar al punto de confiar en un all-in de 0-0, ¿no? O sea, un all-in mutuo, que sería una nueva acepción acuñada, ¿no? Un all-in mutuo, un 0-0. Pero sí que creo que va a ser un partido con pocos goles y que por lo tanto el trabajo que puedan aportar los defensas y los guardametas puede ser importante. Creo que puede ser un partido de 1-1, puede ser un partido de 0-0, puede ser partido de victoria por la mínima local o visitante, 1-0, 0-1. Pero yo creo que tal y como estamos viendo estos inicios de temporada, muy típico el rendimiento y los fallos defensivos pues más propios de un momento de pretemporada que no de estar en plena vorágine, ¿no?, en plena élite, creo que es normal que encajen goles los dos equipos. Entonces, de hecho, no hay ninguno de los dos que haya mantenido la portería a cero en ninguno de los dos casos, pero aún así los defensas han puntuado, pero que requete bien, y por lo tanto para mí no es tampoco una agonía el hecho de que no volvamos a guardar pues este cerrojazo. Así que para mí, muy buenas opciones las de Vigas, Afengruber, Álvaro Núñez, Cabello, El Gezábal, Dela o Toljan, especialmente, porque sobre todo en el caso de Afengruber estamos viendo que es un central con jerarquía, el austriaco, procedente del equipo, creo que era el Austria Viena, no, perdona, del Sturm Graz, y Álvaro Núñez, pues sobre todo por esas percusiones hacia arriba desde el lateral. Un jugador que, además de lateral, puede ejercer de carrilero, si al final se optase por defensa de 3. Aquí ya dependería de si haría de cierre Germán Valera, en el caso de Entrak Chus, como tercer central, o bien si saliera Petrot, pues partiendo este de lateral izquierdo y subiendo a Germán Valera de volante también por la misma banda. A partir de aquí, creo que el centro del campo, con esa modalidad, ¿no?, con esa variedad en el módulo de Valera, de saber más si es carrilero o volante, sabríamos que Aguado, Febas y Mendoza van a estar ahí formando ese tribote. Y luego ya pues las dudas arriba, que es donde de hecho más inestabilidad hay, ¿no?, porque tenemos muchas figuras nuevas, tenemos a un Martín Neto que juega de medio centro, que no ha sido titular ninguno de los dos partidos, pero en el primero entró dando una asistencia de gol.
Y finalmente, pues un Álvaro Rodríguez que es de los más antiguos, teniendo en cuenta las llegadas nuevas de Rafa Mir y Andrés Silva. No sabemos ahí si van a jugar los dos, si van a jugar al final uno de los dos y el otro que ya había antes, que en este caso sería Álvaro Rodríguez, o si incluso va a cambiar el sistema optando por un Martín Neto que permitiría solo jugar en punta con un delantero. Entonces, como no hay realmente una claridad sobre todo ello, yo aquí ¿con quién me iría? Me iría sobre todo con el que tiene más posibilidades, si no es de ser titular, de ser más efectivo respecto a minutos jugados entrando desde el banco. Y para mí ese es Rafa Mir. Rafa Mir, que es un delantero que conoce bien la Liga Española, que lleva muchos años en la misma y que creo que al final se puede notar la pólvora para un partido de este calibre. Andrés Silva lleva tiempo que no está aquí, aunque es verdad que gozó de sus minutos en el Sevilla. Martín Neto, lo que hemos dicho, 2 partidos, los 2 de suplente y solo en uno una asistencia. Y Álvaro Rodríguez no acaba de cuajar porque no es el uruguayo que conocíamos del Getafe. Entonces, yo por ahí, si tuviera que mojarme con algún punta, solo lo haría con Rafa Mir como posible tapado. Del resto, insisto, muy recomendables todos los defensas, el portero sabiendo de base quién es, si finalmente Dituro o Iñaki Peña, que creo que va a ser Dituro por descontado, si obviamente al final saliera Iñaki Peña, pues lo podemos saber porque sale de inicio. Y al final pues también añadiría dentro de esta terna, ya no contándolo defensivamente como bloque bajo, sino como centrocampista, Germán Valera, que te puede responder muy bien, insisto, tanto haciendo de cierre como partiendo desde la banda izquierda de volante en el centro del campo. Con esa única duda, más allá de los delanteros, de si Petroto o Chus con esa variedad en el módulo. Y de cara al Levante, más de lo mismo, con una defensa que ya casi la sabemos de memoria y de ahí esos porcentajes tan elevados para que jueguen los susodichos que aquí vemos en pintura, en el dibujo. Y luego también pues con ciertas variedades arriba, si Morales o Carlos Álvarez, porque Carlos Álvarez viene de una baja de larga duración y hay que ver pues si vamos dando entrada a este chaval que juega muy bien entre líneas, o un Morales que ya sabemos que es pura dinamita, aunque también está pues en un momento delicado de su carrera con respecto a la dosificación de minutos. Iván Romero como delantero punta en ataque, viene a hacerlo muy bien las 2 primeras jornadas, con lo cual podemos confiar igualmente en él, y especialmente pues apostando igual que en la misma línea en forma de espejo con el Elche, en clave defensiva, pues en bloques bajos, con un Cabello, con un Elgezábal, con un Toljan incluso con esa capacidad ofensiva que ya la hemos visto el último partido con el Barcelona, una asistencia de gol, y luego también pues con la tristeza, que también quizá lo hablo desde el punto de vista que me afecta porque lo tengo en una liga, la continuidad o no de Cuñat Campos, que al final pues con el fichaje de última hora en la inscripción de Matthew Ryan pues podría haber un cambio ahí delegado en la portería en estos compases iniciales. Yo quiero pensar que inicialmente no, que al final pues un Dituro o un Cuñat Campos puedan perder peso en el momento en el que bajen del rendimiento y sea entonces cuando les esté tosiendo en la nuca pues estos fichajes como son Iñaki Peña y Ryan, respectivamente. Entonces, yo lo que creo es que deberían tener una continuidad, al menos en esta tercera jornada, y después del parón, pues ya veríamos si prosiguen o no. De todas formas, el caso de Cuñat Campos para mí es muy característico, muy curioso, y es que estamos hablando que Cuñat Campos ha sido el guardameta que más paradas ha realizado en la segunda división, en la Liga Hypermotion. Y con ese cartel, evidentemente estamos hablando de una subida de categoría que eso puede condicionarlo todo, pero al mismo tiempo yo, siendo un portero que ha hecho mucho en estas primeras jornadas y que tampoco ha cometido ningún fallo drástico como para crucificarlo, yo le daría continuidad. El caso de Dituro puede ser quizá menos objetable, porque ya estamos viendo un portero con mucha experiencia en primera, pero el caso de Cuñat Campos me parecería un poquito prematuro el ya condenarlo al banquillo. Pero es verdad que un jugador de la talla de Ryan pues también tiene muchísimo ganado como currículum. Veamos que en cualquier caso, y como hemos dicho al inicio de este análisis, estaríamos hablando pues de que sabremos de antemano quiénes son los guardametas elegidos por sus técnicos, por sus respectivos técnicos, ya que es el partido que abre la jornada y por lo tanto ese partido bonificado nos permite tener el privilegio de saber quiénes son los jugadores que salen en el 11 titular. Así que dicho esto,
Solamente recalcar pues bloques bajos, específicamente algún Mendoza o Valera de turno, algún Iván Romero, quizá como tapado Rafa Mir, pero especialmente defensas y guardametas para este partido, que creo que se va a presentar con un resultado corto. Os leo por aquí por el chat. Anda, mira, de golpe de que he empezado todo mi rollo y ahora muchísimos mensajes. A ver, empezamos por aquí. Juanito y Beli, todos los Juanes, aquí los tenemos, a Márquez y Beli. Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, chicos. Convocatoria del Levante para Beli en el Beli News. Ryan, Losada y Olasagasti inscritos y disponibles ante el Elche. Siguen fuera Maturro, Arriaga, Alfonso Pastor y Coyalipú, por lesión todos ellos. En estas dudas del Elche Levante, Chust o Petrot. Apuesta él por la entrada de Chus por dos motivos. El primero es más posesión, al ser Chus un jugador con buen pie, y el segundo es un buen partido contra el Atlético, que hacen ganarse el puesto en este duelo directo. Juan Márquez dice: siempre en mi equipo a Fengruber. Y en el Levante, Carlos Álvarez o Morales. Ha puesto de inicio por Morales, dejando a Carlos Álvarez de nuevo de revulsivo. Y también Juan Márquez coincide en añadir junto a Fengruber que Álvaro Núñez le gusta mucho. Hombre, buenas tardes, Asturcón. ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo vamos? Dice por aquí Juan Márquez que cómo me quitaste ayer en la Serie A a Nico Paz. Sí, y no apujé tampoco mucho. Es verdad que pujé alto, porque si pujo para especular, para intentar sacar una oferta alta, pues tampoco no le arreo más de 200, 300.000 o 100.000, dependiendo del precio, o como muy alto tiro medio kilo, pero es verdad que quería probar el quedármelo y no obstante tampoco sobrepujé mucho, porque iba con la economía hasta el cuello para intentar hacer el cierre de jornada, teniendo en cuenta que empieza hoy la jornada también a las 6:30, que es súper pronto en el calcio, en la Serie A italiana, y la verdad es que, bueno, pujé solo 1 millón por encima, pero me lo he llevado por 100.000 de diferencia con respecto a ti. De hecho, mi moneda de cambio, para ponerme en positivo, sacándole un poquito más de pasta a lo que ha sido para mí el fichaje de Nico Paz, como moneda de cambio ha sido Hakan Çalhanoğlu. Así que, bueno, ya veremos cómo va el fichaje. Sí que quería ir renovados, quería algo de frescura, porque Çalhanoğlu ya empieza a tener una edad, evidentemente por categoría y contraste y experiencia, Çalhanoğlu le da 1000 vueltas a Nico Paz. Pero, ojo, que como viene apretando este chaval y como siga con esta proyección, puede pasar de largo también al turco. Y estamos hablando de un chico también que chuta todo lo que son balones parados, a nivel de faltas, golazo en la primera jornada, que estuve viendo este partido en diferido, que se jugó en sábado, y traté de no enterarme del resultado y lo conseguí, y lo vi el lunes, el Como Lazio. Victoria además contundente del Como a la Lazio. Creo que el Como es un equipo muy en forma, a tener muy en cuenta este conjunto que dirige Cesc Fabregas, un conjunto de autor que el año pasado ya se consagró en la Serie A italiana, y que este año Dios sabe si puede llegar a darle o sea, si llega para darle a intentar alcanzar una plaza europea, aunque sea una Conference o una Europa League, porque tiene un equipo muy entretenido, muy divertido y muy propositivo. Me gusta muchísimo. Y ojito que para mí MVP en este primer partido con la Lazio, asistencia a Dubicas y golazo de falta por toda la escuadra, partidazo. Y ya digo, aire fresco, renovado. Me quité a Çalhanoğlu, aún siendo un jugador mucho más consagrado, y voy a apostar por esta figura que es Nico Paz, que me sorprende a todo esto, y ahí dejo el debate abierto, chicos, si es un jugador para que vuelva a estar cedido en el Como, o si ya tiene calidad suficiente y madurez para jugar en el Real Madrid, porque recordemos que sigue siendo propiedad del Madrid, y evidentemente, a ver, sabemos que si lo dejan ahí para foguearse un año más es porque lo tiene difícil con la cantidad de jugadores que hay de calidad este año en el primer equipo merengue. Y al fin de cuentas, pues también con la inclusión de Franco Mastantuono, que esto tampoco quizá ayuda mucho. Pero bueno, ahora hemos tenido un Bellingham lesionado, no hay una figura clara en la media punta, y yo creo ahí dejo ese paréntesis abierto y no me redundo más en ello, pero ojito también a la figura de Nico Paz para ello. Volvemos al análisis de la Liga, en este Elche Levante. Beli dice que tendremos 11 confirmado antes del inicio de la jornada, y él apuesta por un cambio de esquema similar al de la jornada 1, por el contexto del encuentro frente a un Levante en bloque bajo. Dice que Nelt buscando calidad en 3/4 ante la falta de un fichaje ahí, Neto y Chus. Nos consigue Beli ahí la racha de visualizaciones de 5 streams, muchísimas gracias, don Beli.
Dice, si Carlos Álvarez no tiene problemas con el mercado, lo veo titular ante el contexto buscando la transición rápida. Jugando como visitante, Morales no me casa tanto por la exigencia física. Me parece un buen punto a tener en cuenta. Y Asturcón dice, Afengruber, Sebas y Varela marcan la diferencia en el Elche. Pronósticos de resultados, Elche Levante, ojo que Beli nos tira más alto por los goles, 2-2, Afengruber, Valera, partido de muchos goles y poner delanteros. Y dice Márquez, pues estoy contigo, Astur. Astur agradecido, gracias amigo Juan. Y hombre, tenemos también aquí tío Masclet, ¿qué pasa crack? Dice, buenas, opino que los porteros peligran, pero en un futuro. Espero y deseo que pase lo mismo. Yo reconozco que a Dituro no lo tengo en ninguna liga, pero por Pablo Cuñat Campos me dejé un pastizal en una liga. Y si tengo que venderlo ahora porque no juega, pierdo pasta, palmo bastante. Si juega y puntúa bien, pues tendremos ahí 2 semanas más para que se siga revalorizando. Y luego Dios dirá qué pasa a la vuelta de las elecciones. Dice, perdonad que estoy un poco resfriado, Dice Beli, Valencia y Levante cierran la cesión de Víctor Fernández para el filial Che. Y Juan Márquez dice que esta semana cree que tampoco vaya a rotar, piensa. Dice, hola a todos, a los que habéis escrito por el chat. Iván Romero tiene también muy buena pinta. Regazzolo creo que me lo clausuló en una liga con cláusulas, no sé si en la Clautusa, por 6 kilos, valiendo 1. No sé hasta qué punto está bien sujeto o no la cláusula. Bueno, está bien sujeta, no, porque está claro que ha sido biglado, ha sido robado. Pero bueno, no sé si está bien vendido o no para lo que puede hacer Iván Romero. Se admiten también respuestas. Noticias del Levante, se remite a la cláusula ante el interés del Benfica por Carlos Álvarez. El principio de acuerdo entre Levante y Matthew Ryan también es una realidad. Y se presenta una oferta para llevarse a Carlos Álvarez, insistimos, por parte del conjunto lisboeta. Del Elche, el equipo franjiverde afronta este encuentro con la baja de Iago Santiago, mientras que Adam Boyar es duda por molestias físicas. La buena noticia podría ser la recuperación de Rafa Mir tras superar sus problemas en el tobillo. Por otro lado, Rafa Núñez continúa sin estar inscrito, por lo que si nada cambia, no podría entrar en la convocatoria. El Levante viaja a Elche con varias ausencias confirmadas, desde la de Arraiga, Maturro y Alfonso Pastor, que se perderán el choque por lesión, mientras que Koya Lipú también es duda tras un esguince en el tobillo. Como hemos dicho, Olasagasti sí que reduce más las posibilidades, las opciones disponibles para el técnico granota en este inicio de temporada, que debido a que este evidentemente ya ha sido inscrito. Y Juan Márquez, que seguramente tendrá muchos defensas y porteros de este partido, augura que el 0-0 le gustaría que se quedase así. Y nos comunica también el propio Juan Márquez, que Dituro lo tiene ya en 2 ligas. Así que te conviene a ti con Dituro lo mismo que a mí con Cuñat Campos, tenerlo ahí. Yo Cuñat Campos creo que lo tengo en la Bizum. En la Bizum lo tengo. Siempre es verdad que si no me juega, puedo tener a Batalla para alinear, lo cual está bien porque no lo he vendido. Pero claro, es el hecho ya de palmar pasta con un portero como Cuñat Campos. Veamos. En cualquier caso, lo que hemos dicho, lo sabremos de antemano, porque es el primer partido que abre la jornada. Venga, vamos al segundo match. Valencia-Getafe. ¿Qué decir de aquí? Este partido es de resultado incierto, porque el Valencia en casa es fuerte, pero este Getafe está siendo intratable fuera de casa. ¿Pensáis que puede cosechar la tercera victoria consecutiva como visitante, el Getafe? Lleva los 2 partidos jugados fuera del Coliseum ganando. 0-2 al Celta, 1-2 al Sevilla. Hay 2 sin 3. A la tercera va la vencida. ¿Qué va a suceder aquí? Tenemos al Getafe jugando en Mestalla con 2 victorias ya fuera de casa en Balaídos y en el Pizjuán. Y un Valencia que en casa se desarrolla y se desenvuelve mejor que fuera. Bueno, en cualquier caso, yo aquí me iría con nombres propios. No tengo claro un bloque sistemático de apuesta, es decir, no tengo claro si me iría más hacia dirección de bloques bajos, medios o altos, pero sí que creo que habría que apostar por nombres claves que están destacando de por sí. Para empezar, me quedaría de los 2 porteros con Aguirrezabala, claramente, porque creo que es un portero que está siendo muy regular, tanto en casa como fuera. En clave defensiva me quedaría con Tárrega, que es el puto mariscal de esta zaga valencianista. Y luego ya de 3 cuartos para arriba me quedaría con Diego López y Raba. Es verdad que Javi Guerra tenemos que ver qué tipo de jugador vamos a tener. Obviamente, en ligas que tenéis privadas, donde lo tenéis fichado y solo tenéis vosotros, hay que apostar fijo, eso es clarísimo.
porque este chaval tiene una proyección increíble. Pero a efectos de ligas públicas donde podéis elegir los 11, hay que ver qué versión vamos a encontrar, porque en la primera jornada destacó mucho, pero en la segunda estuvo más apático y no acabó de puntuar bien. Evidentemente, un Diego López, por su capacidad ofensiva, por su desborde, por su electricidad, por su llegada, por su último pase, y un Dani Grava que es verdad que salió muy pronto sustituido por la baja de la expulsión causada en el último partido y también por esas molestias que ya lo condicionaron a jugar de inicio, por eso dijeron que mejor que si hay un desgaste y hay que sustituir a alguien, pues que el sacrificado sea Grava. Aunque el jugador no salió contento, creo que fue la decisión más acertada. Ya ha entrenado con normalidad y creo que Grava va a ser otro de esos tapados que puede hacer mucho daño para esta jornada, con lo cual yo lo veo muy sugerente de ser fichado y de ser alineable. Del Getafe, fijaros que el Getafe es uno de estos equipos que ha empezado tan como un tiro este inicio de temporada, que me atrevería a alinear a todos los jugadores que veis aquí presentes. Me costaría quizá pensar más en un Da Vinci o en un Mario Martín, que creo que son los flancos flojos de este equipo en estos momentos, que ahora ya para callarme la boca falta que Da Vinci me dé un centro en forma de asistencia o un Mario Martín de un pase o un gol entre líneas, pero yo creo que estos jugadores que son quizá los que son más susceptibles de puntuar mal o bajo, creo en general que todo el resto del equipo es súper recomendable y apetitoso. Desde los defensas, ya sea por portería cero o por el trabajo efectuado, aun con algún gol en contra, pues un Rico, un Duarte, un Gené, un Iglesias, o esos centrocampistas con llegada como son Villa, Liso, Uche, que aunque aquí se funde como delantero en punta de ataque, ya sabemos que es un centrocampista con llegada, o un Arambarri a balón parado. Es que fijaros que casi todo es recomendable. Sí que recelo un poquito más de David Soria, que siempre responde mejor en el Coliseum que fuera de casa, pero es que el resto del equipo yo del Getafe me atrevería a alinear a cualquier jugador. No obstante, con esto no quiero decir que el Getafe vaya a salir victorioso en este choque de Mestalla y que pese a que todas las estadísticas auguran en que el Getafe es favorito en este partido, puede perfectamente ganarlo el Valencia. Así que tampoco voy a remitirme a que porque el Getafe esté intratable fuera de casa sea esto un all-in a favor del Getafe. Evidentemente, por la trayectoria de lo que vienen, ganen, empate, no pierdan, creo que el Getafe puede hacer muy buen trabajo y los jugadores son perfectamente alineables independientemente del resultado final. Pero creo que este es un partido que puede acabar en empate o incluso yo no descarto el triunfo local a favor de los Ches. Dicho esto, jugadores de la talla de Milla y Liso son ahora mismo los más recomendables. Partidazo los dos en Sevilla, con goles y asistencias. En el caso de Milla, gol y asistencia, y en el caso de Liso, 2 golazos. Y ahora mismo pues veremos si Uche se reencuentra después de un último partido discreto tras una primera jornada también espectacular, con todo el culebrón que se ha dado esta semana en su capítulo de fichaje fallido por el Wolves y que al final pues parecía que se iba a ir y al final se queda, su representante vacilando diciendo que habían hablado con otro que no era él con respecto a la conversación sostenida con el presidente, porque en principio pues Uche no se iba, han descartado la propuesta, aunque al Getafe le venía a la directiva de Perlas poder vender al jugador para poder llenar las arcas y hacer algunas inscripciones. A don papá, a José Bordalás, pues le ha venido también perfecto que se quede para a nivel deportivo pues tener esa cumplimentación en lo que a ataque se refiere, porque este equipo, la verdad es que sin Uche está muy huérfano de ataque. Entonces, bueno, veamos cómo respira todo esto, o si en el último momento aún tenemos una jugada maestra inestable que no nos esperamos y que en el último momento lo venden a algún lado. Pero bueno, a priori contamos con él. Así que las cosas así las vemos. Creo que ciertos nombres claves del Valencia, muchos nombres clave a favor también del Getafe, pero especialmente creo que es un partido en el que el signo del resultado incierto puede ser favorable al Valencia. Beli nos comunica que el cambio de Copete por Diacabí y las dudas con Danjuma prevalecen sobre este Valencia para este partido y Uche se queda y por lo tanto va de cabeza al 11 por Mayoral, que también tengo entendido que Mayoral están negociando la posible venta. Getafe, parece que Uche se queda, así que indiscutible hay que estar atentos
a las noticias hoy por el tema de las inscripciones y el mercado de fichajes, y Duarte reforzando la defensa. Recordemos que Duarte no estaba en el primer partido, que estaba sancionado, tuvimos la duda de si iba a entrar o no en el segundo partido, y así fue, sí que entró, por lo tanto consideramos que va a tener una continuidad en la titularidad Domingos Duarte. Dice, yo creí que es capaz de nuevo ganar, y más que ese ha quedado al final con Uche. El chollazo para esta jornada del Valencia, Jesús Vázquez. Ojito con Márquez en ese lateral izquierdo que nos destaca. Los augurios numéricos de Beli 0-0 en este Valencia-Getafe, con Tyrrell y Copete como destacados y recomendando defensas y centrocampistas de ambos equipos. Delanteros no, por favor. Ramazzani debuta en la lista con Ugrinic y Almeida que se quedan fuera. Chicos, si no habéis vendido a Almeida ya, vendedlo por favor, que vale muchísimo y ya confirmamos que es una venta fantasy de manual. Del Getafe no hay convocatoria, está privada, no la han hecho pública. Y dice Juan Márquez, pregúntaselo a tu Dori. ¿El qué le tenemos que preguntar a mi Dori? Bueno, sigo leyendo. El Valencia y el Getafe se enfrentarán en la tercera jornada de la Liga este viernes 29 de agosto a las 9:30 y el conjunto Che buscará su primera victoria tras un inicio irregular con empate frente a la Real Sociedad y derrota en la misma segunda jornada ante Osasuna. Los azulones, por su parte, llegan en un gran momento tras sumar ese pleno de victorias que comentábamos ante Celta y Sevilla, lo que les permite presentarse en Valencia con 6 puntos sobre 6 posibles. En el Valencia, el equipo dirigido por Carlos Corberán encara este compromiso una ausencia de peso. El capitán José Gallá será baja por sanción tras ver la roja directa frente a Osasuna, y a ellos se van a sumar las lesiones de Alberto Marí en los isquiotibiales y Thierry Correia, quien no volverá hasta mediados de septiembre tras una rotura del ligamento cruzado anterior, aunque ya entrena con el grupo. En cuanto al once titular, todo apunta a que Jesús Vázquez ocupará el lateral izquierdo por la baja del sancionado Gallá y que podría haber además algunas modificaciones tácticas en defensa y centro del campo, buscando más intensidad con Diacabí Santamaría, y arriba Duro y Danjuma se disputan la plaza. En el Getafe, el conjunto madrileño también tendrá bajas en este choque. Alex Sancris se perderá el encuentro por sanción al no haber podido cumplir castigo en las dos primeras, al no haber estado inscrito, mientras que Juanmi Jiménez es duda debido a un tratamiento médico que en este caso y concretamente es un injerto capilar. Además, varios futbolistas aún no han sido inscritos en la competición, aparte del ya citado Alex Sancris, Kiko Femenías, Neyu, Juanmi, Javi Muñoz, Apcar, reduciendo las alternativas para José Bordalás en este 11. Vamos a ver. Se comenta también que el 11 titular del Geta debería ser muy similar al que vivimos con el Sevilla, con un Luis Milla recuperado de los calambres de la recta final del partido y con la única sorpresa que podría ser la vuelta al 11 de Isma Bekusha, titular en la jornada 1, aunque lo lógico sería mantener el bloque. Arriba Mayoral entrará en escena si finalmente Uche sale del equipo traspasada. Y Juan Márquez lo comentaba lo de Dori por Milla y Liso en la Bizum. Sí, porque se salió, porque le dieron la jornada. Que se nos ha puesto Dori en la Bizum con la que más puntos lleva en una jornada, vamos, la máxima puntuación de la MVP en puntuación con esos 89 unidades, haciéndole de héroe en ese último partido Milla y Liso. Perfecto, gente, pues nada, vamos al tercer partido, Alavés Atlético de Madrid. Y este encuentro también tiene muchas aristas, porque en una situación normal creemos que el Alavés en casa es mucho Alavés, pero este Atlético de Madrid a veces nos demuestra que fuera de casa es más potente que en la misma, o sea, que jugando en el Metropolitano. Y estos partidos que creo que puede llevarse por la mínima 0-1, cerrojazo, partido a cara de perro y con el mono de trabajo puesto. ¿Quién sabe? Pero es verdad que el Alavés es mucho Alavés. Y algún gol puede caer o también pueden tener un cerrojazo muy interesante que le permita, pues eso, ponerse nervioso al Atlético de Madrid y que les cueste llegar. Yo la verdad es que no daría un resultado claro de pronóstico, pero sí auguro también un bloque bajo de los dos equipos. Me puedo ir a un 1-0 del Alavés, me puedo ir a un 0-0, me puedo ir a un 0-1 del Atlético de Madrid. Estoy pensando en ello. Estoy pensando en un resultado muy acomodado, muy paralelo, muy acorde con el primer partido que hemos vivido, que es el Elche-Levante. Creo que, por lo tanto, porterías como Sivera o Black, defensas como Tenaglia, Garcés, Lenormand, Janko, son del todo recomendables. Y luego ya en segunda línea hay que ver el juego que pueden dar un Blanco, un Johnny Cardoso, un Barrios, un Thiago Almada.
desde el centro del campo. Me cuesta ver jugadores de ataque, me cuesta ver jugadores de corte ofensivo, los Aleñá, Carlos Vicente, Giuliano Simeone, Sorloz, me cuesta verlos. Pero en cualquier caso creo que va a ser un partido en el que se dé lo que se dé, los defensas y los guardametas pueden verse muy bien recompensados por todo lo que aporten de trabajo y ojito pues si llegamos a ver algún gol. Creo que como ser esos encuentros que se definen por los detalles y que tan pronto puede adelantarse el Atlético que ya se lleva el triunfo a domicilio, como que están habiendo el partido con muy pocas ocasiones, con 0-0, y que llega un momento en el que el Alavés se presenta en el arco rival y se encuentra con ese gol que no espera y a partir de aquí autobús atrás. Es un partido incierto, pero lo que sí que tengo claro es que creo que salvo ataques, todo lo que sean guardametas, defensas y hasta centrocampistas con mucho trabajo de contención e incluso con cierta llegada, creo que va a ser muy interesante. Incluso no descarto que la pepita de oro en este partido acabe resaltándose en algún centrocampista rollo media punta o interior. Es decir, un Thiago Almada, un Julián Álvarez, un Guridi. Lo veo por ahí. Lo que pasa que es verdad que a nivel genérico apostaría por defensas y guardametas y cancerberos. En el entrenamiento del Atlético de Madrid, Simeone repite 11 con Lenglet en defensa, o sea, se confirma lo que ya teníamos constatado. Oblak, Llorente, Lenormand, Lenglet y Janko en la línea defensiva del ensayo. Ruggeri pierde el sitio y apunta a banquillo ante el Alavés. 2 ensayos últimamente con Janko por delante de Ruggeri. O sea, Janko, que es central, ejercería de lateral izquierdo donde estaba Ruggeri. Janko por Ruggeri. Ahí lo dejamos caer, ahí lo deslizamos. Juan Márquez dice que ya le toca espabilar al Atlético de Madrid. Él augura también un 0-1 de prototipo de resultado. Y parada como lateral ante la verticalidad de Giuliano, cuidado. Continuidad tras 2 buenos encuentros. Parada e Ibáñez. Ojito con los nombres que destaca Belli, porque estamos hablando de 2 jugadores que aquí salen que como que peligran la posición. Porque Ibáñez está ahí haciéndole competencia a Guevara y el caso de Parada podría entrar John Pacheco, que si fuera ese el caso, Parada dejaría el lateral izquierdo, sería Pacheco el que entraría por el central y quizás sería Tenaglia o Johnny Otto el que pasaría al otro vértice. Es decir, Tenaglia iría al lateral derecho y Otto iría al lateral izquierdo, siendo Pacheco y Facundo Garcés los centrales. O sea que al final, ojo con Parada y Pacheco, que quizás es la gran duda. Y hasta ahora Ibáñez ha tenido continuidad por delante de Guevara. Pero aquí Belli nos comunica que Parada e Ibáñez, ojito, ojito. El caso de Parada, él ve que ante la verticalidad de Giuliano puede ser el lateral por defecto, o sea, prototípico. Ojo, Y tenemos también en la primera intervención del chat a AlexasGa00. Bienvenido, crack. Un placer. Nos pregunta, ¿hoy entrena el Atlético o mañana? Mira, en fases de entrenamiento, no sé si hay Belli, que sostiene bastante todo lo que son las informaciones con los últimos ensayos, te puede decir algo al respecto. Pero lo que sí que es seguro es que el último ensayo que ha estado ofreciendo el Atlético es la plantilla que aquí has visto. O sea, es el 11 que aquí has visto, donde la gran novedad que vuelve a redundar, que vuelve a prevalecer, es la de Janko por delante de Ruggeri. Hugo nos comenta por aquí, en el Atlético de Madrid, 11 ensayado por el Cholo Simeone, que Janko como tercer central en la fase ofensiva, otorgando más seguridad defensiva tras la sangría atrás en las primeras jornadas, de ahí por Lenglet, y mismo equipo que dije hace unos días con la duda de Parada, Guevara y Mariano, que previó lo de Janko de lateral izquierdo y parece que así será. Como resultado, Belli también secunda lo que ha comentado antes Márquez con ese 0-1 a favor del Atlético de Madrid, estrellas con Facundo Garcés y Thiago Almada y con Aleñá y Lenglet en el gol y Julián Álvarez. Hoy en Atlético alinearía todo lo que tuviera del Atlético de Madrid y del Alavés. Si tengo que alinear algo, tampoco me importaría, que pienso que no puntuará mal al ser una victoria por la mínima. También nos saluda por aquí, bienvenido crack, Javi VCL, muy buenas, bienvenido de nuevo.
Y Juan Márquez nos comunica que la dupla de Sorloth y Griezmann le gustaría que mojara. O sea que, una vez más, Juan Márquez, de manera interesada, nos confirmas que tienes a Sorloth y Griezmann en algunas ligas. Me suena que en la que tienes a Griezmann estoy contigo, que creo que es una de las de Marca. No me acuerdo cuál, si la Masclet o la Warriors, pero creo que es una de esas dos porque me suena que lo tienes en una de las nuestras en Marca. Sorloth lo tengo yo en la de Fernando. Creo que es en la única liga en la que tengo a Sorloth. Y por último, el Alavés encara este compromiso con la baja confirmada de Lucas Boyé, quien sufre un esguince de rodilla. Además, Nicolás Maras y Hugo Novoa, con también molestias musculares y en el tobillo, respectivamente, son dudas hasta última hora y lo que limita las opciones de Eduardo Cudet en defensa y ataque. Y ¡ay, Javi, que dice que se está comiendo los anuncios! Pues nada, Javi, suscríbete, si tienes el Prime es gratuito y te evitan los anuncios. Y bienvenido más todavía. En el 11 de titular nos comunica por aquí Beli que no necesita ninguna revolución, pero la última derrota podría provocar algunos cambios puntuales por la línea. En defensa, Parada es el más vulnerable con jugadores como Diarra, Pacheco o Yuri, esperando su turno. Y ojo que veo a Pacheco con muchas posibilidades, ¿eh? Ojito con Pacheco. En la medular, Guevara amenaza la titularidad de Ibáñez y Mariano hará lo mismo para disputarle el puesto a Tony Martínez. Veremos también, Tony Martínez se reivindicó con gol en la primera jornada, en la segunda se apuró sin gol. Vamos a ver ahora qué tenemos aquí para esta tercera jornada. En el Atlético de Madrid, por su parte, llega Mendizorroza con dos ausencias importantes, que sería en este caso la de... A ver si lo veo que se me está desplazando el cursor. Alex Baena, que permanecerá fuera de los terrenos de juego hasta mediados de septiembre debido a la lesión del abductor, mientras que Jiménez ya sabemos que no regresará hasta octubre por esa dolencia en el gemelo. Pese a esas todas bajas, los rojiblancos intentarán aprovechar la oportunidad para sumar su primera victoria de la temporada. Por cierto, sí, derrota con el Español en Cornellá y empate con el Elche en casa. Pues eso, aprovechar esa oportunidad para sumar su primera victoria de la temporada y recuperar confianza tras un inicio gris. El 11 titular podría presentar una gran novedad de defensa, según lo ensayado el miércoles y el jueves, en lo que ya hemos comentado en ese desplazamiento de Janko al lateral izquierdo por Ruggeri. Así que nada, familia, esto sería lo que tenemos para el tercer encuentro y vamos ya al cuarto. Oviedo Real Sociedad. Bueno, tenemos un Oviedo que le ha tocado bailar la negra en estas dos primeras jornadas de Liga porque le ha tocado jugar en la Cerámica contra todo un Villarreal y luego, por mucho que el siguiente partido jugase en el Tartiere, pues era ni más ni menos que ante el mismísimo Real Madrid. Así que veamos si esta vez el Oviedo puede lucharle de tú a una Real Sociedad que, por cierto, siempre es correosa y más cuando juega fuera de Anoeta. Es un partido en el que creo que voy a seguir un poquito la línea lógica de ese Alavés Atlético de Madrid, dándole a la Real Sociedad como favorita para ganar por la mínima 0-1 en uno de esos triunfos tan trabajados de los Churiurdín. Pero ojito que el Oviedo no pueda estrenarse con el primer gol de la temporada. Que ahora mismo tengo que deciros también que el equipo al que veo con más falta de pólvora en ataque, con la dinamita del gol, creo que es el Oviedo. Y no solo me remito al hecho de que ha tenido las dos porterías a cero en los dos encuentros, que eso ahora mismo es caldo de cultivo para alinear a todos aquellos defensas y porteros que se enfrenten al Oviedo cada jornada que transcurra, sino sobre todo por las llegadas, por la dificultad en las llegadas, donde el único que más o menos para mí ha dado la talla ha sido Ilias Chaira. Chaira ha sido el único jugador que te ha hecho el enlace del centro del campo con la delantera y que ha podido contribuir con mayores posibilidades de peligro, sea con ese pase o ese chute. Al final la finalización ha brillado por su ausencia, pero la verdad es que siempre que ha jugado Chaira ha habido pegamento en las jugadas. Hassan, que está muy por debajo del nivel que nos tenía acostumbrados en la Hypermotion, y un punta de ataque, un 9, que no sabemos quién va a ser referenciado, porque al principio apuntaba a Fede Viñas, el ex de América, de México. Luego fichaje última hora de Rondón, pero este está en una muy baja forma, muy bajo rendimiento en estas primeras jornadas. Recordamos también ese penalti fallido ante el Villarreal, también merced al paradón de Luis Junior. Y bueno, la siguiente cuestión es ver atrás si Alberto Reina, que vuelve tras sanción después de la expulsión en Villarreal,
pues está disponible para dar juego a los Illich y Sivo, o bien tenemos un perfil más de corte defensivo, como podría ser un Dendonker, que es un pivote de medio centro que también sabemos cómo se desempeña de central en su pasado en el Wolves, y por lo tanto pues que pueda ejercer de centrocampista de cierre y que haga incluso de tercer central incrustándose pues entre los centrales. Hay que ver un poquito que esas dos opciones podemos ver. Pero lo que sí que tengo claro es que nivel defensivo, la defensa a mí no me suscita ningún tipo de seguridad, aunque es verdad que jugando en casa y con la Real Sociedad pueden empezar a tener más oportunidades de puntuar bien. Y yo en este caso solamente iría más ciegamente con Aaron Scandey por esas dos grandes actuaciones a las que se han remitido pues en esos choques con el Villarreal y el Real Madrid, que pese a encajar 2-3 goles, se ha hinchado a parar, se ha hinchado a detener, y para mí pues un portero que tiene esa continuidad hay que tenerlo en tu equipo sí o sí. Arriba al final pues hay que quedarse con Chaira y poco más. De la Real Sociedad, yo creo que este equipo está en constante evolución, de Sergio Francisco. Ni siquiera los aficionados churiurdines saben cuál va a ser el 11 tipo que vamos a disfrutar, porque yo he visto ataques de entrenador en Sergio Francisco jugando con futbolistas que no tocaban y que al final pues ha decidido optar por otros. No sabemos si va a volver a jugar con los primeros con los que apostó que luego no jugaron. Un poquito lo mismo similarmente está pasando, está sucediendo, está acaeciendo con Giraldez en el Celta, pero la cuestión es que John McTean y Saleh Tassar ahora mismo se disputan esa plaza en el central. Un Oscarson que dignificó una gran pretemporada hinchándose a marcar goles, lo vimos desaparecido porque no contaron con él en el primer partido. En el segundo volvió a entrar y volvió a marcar, lo cual atestigua que merece ser titular. Un Barrenechea que no había jugado apenas en la pretemporada, de momento lo está haciendo relativamente bien y se está garantizando esa plaza en el extremo izquierdo. Vamos a ver si finalmente Gorrochategui, ahora que ya está bien, sin molestias, es o no carne de apuesta para el entrenador para ejercer de titular en la media, y en ese caso quién va a ser el sacrificado, si Pablo Marín o incluso Brais Méndez, que no figura aquí en las quinielas, y un Oyarzabal que si al final Oscarson juega y seguimos contando con Barrenechea y Cubo en las alas, pues vamos a tener que retrasar la posición de Mikel. Entonces, muchos cambios, muchos juegos que ahí me suscitan muchísima reticencia para saber con quiénes podemos apostar sin comernos un 0 o una puntuación baja porque jueguen los últimos 10-15 minutos, pero lo que tengo claro es que Remiro ahora mismo, muy por debajo de su rendimiento, no lo alinearía, salvo que la portería quedase a 0, lo intentaría evitar. Quién sabe si este es el primer partido en el que puede puntuar bien. Y defensivamente, pues muchos cambios, donde el único que más o menos está respondiendo es Zubeldia. A partir de aquí, un centro del campo en el que John Gorrochategui para mí es una gran apuesta personal, que espero que no me deje mal en el aire, condicionado pues por esas decisiones técnicas del entrenador. Un Gorrochategui que, insisto, no ha jugado por molestias físicas, que ha estado supliendo pues los últimos minutos en el último partido. Veremos si es para ser titular, porque hizo un temporadón el curso pasado en el Mirandés, fue el jugador con más minutos en la Liga Hypermotion, y creo que este pivote que tiene que hacer de Turrientes, o lo que es lo mismo, tiene que ser el heredero natural de Zubimendi, pues acaba siendo de la partida de este equipo de la Real. Vamos a ver cómo se desarrollan los hechos para este tercer partido, y a partir de aquí pues un encuentro en el que creo que, aun siendo favorita ligeramente la Real Sociedad por encima del Oviedo, hay tantos cambios de nombre en varias posiciones que al final, pese a ser el equipo que creo que puede ser favorito para ganar, no auguraba un all-in a favor de jugadores de este conjunto, precisamente por esas variaciones tácticas del entrenador a la hora de elegir pues, futbolistas para ciertas demarcaciones. Estaría un poquito aislándome de bastantes jugadores de este partido, la verdad sea dicha. Y al final, pues si tengo que apostar por nombres muy concretos de cada uno de los dos clubes, me iría con Scandey, con Chaira, con Zubeldia y quizá con Cubo. No me iría con mucho más. Apuestas personales, Delicia, que me encantaría que sí, que empezase ya
a ser de la partida, insisto, Gorrotxategi. Pero es más un deseo, una ilusión, que una realidad latente, que de momento solo en la cabeza de Sergio Francisco está el que este jugador siga o salga de inicio o no. A partir de aquí, ya digo, un partido en el que creo que va a ser más favorable hacia la Real. No sé si el Oviedo puede marcar su primer gol en este match, en este compromiso, pero en cualquier caso intentaría evitar jugadores de los dos lados por esa paradoja suscitada. Dice Juanito, Tuso, ¿tú estás en la liga del Fantasy Caos? No. La verdad es que este año, como me he metido en más ligas que nunca, he pasado de nuevos experimentos. A ver si el año que viene, jugando menos ligas, me apunto a algo novedoso. Que de hecho es que no sé ni cómo funciona eso del Fantasy Caos. Sé que lo organizaba la Tertulia Sports, porque vi informaciones que estabais dando en el Telegram. El 11 titular que dice Beli que podría presentar una gran novedad en defensa, según lo ensayado... Ah, no, pero esto es del partido anterior, que se repite. Vale, vamos a los pronósticos de este Oviedo Real Sociedad. Para Beli, 1-2 a favor de la Real Sociedad, Cubo y Óscarsson y ataques de ambos equipos. Javi VCL nos comenta que si se escriben páginas raras me lo decís porque tengo un virus y me pasó esta mañana todo el rato. Así que chicos, aviso para navegantes, para todos los que estáis aquí en el chat, ojito que si se escriben páginas raras me lo decís porque hay un virus y que esta mañana le ha tocado todo el rato. En el Oviedo, Beli dice que el cambio de sistema parece claro ante el contexto y que la defensa de 3 duró apenas 45 minutos contra el Madrid. Reina apunta a la titularidad según la prensa local tras cumplir sanción pese a que le cuadra que jugase de Ndonker. Así que para el caso de el Oviedo, alerta con esa alarma roja Reina y Hassan. Para Beli también Oviedo Real Sociedad el 0-2 aparte del 1-2 con destacados a Barrenechea, Remiro, Gorrotxategi, Óscarsson y Escandei. Y nada, que no hay con Dendoker y Reina. Rondón Óscarsson, Bryce, ojito, con la bandera, con la señal de peligro. Portería y defensa del Oviedo, medios y ataques de la Real Sociedad. Sí, paradójico. Y también un 1-1 con Hassan, Cubo, Illich, Gorrotxategi, Rondoño y Arzal. O sea, Beli está dando varios pronósticos con 1-1, 0-2, 0-1. Se puede alinear a jugadores de ambos equipos en todas sus líneas, pero sin enfrentar demasiado en este partido que es lectura complicada. También leer por aquí que, ojo con Borja Sánchez, deja el Oviedo y David Carmo es oficialmente nuevo jugador, que no sé si le suple directamente en esa posición, ya me lo diréis porque desconozco los perfiles. El equipo dirigido por Veliko Paunovic, es decir, el Oviedo, afronta este partido con varias bajas importantes. Seoane sigue de baja por molestias en el pubis, Álvaro Lemos se recupera de una rotura de ligamento cruzado anterior y Lucas Aijado permanece fuera por lesión muscular. Así que esto sería en el muslo. Estas serían todas las ausencias que condicionan al planteamiento del técnico betense. Ya veremos si vamos con este clásico 4-3-3 o, como bien comentaba Beli antes, con sistema de 3 centrales. En cuanto al 11 titular... todo apunta que Alberto Reina, tras cumplir sanción, completará el centro del campo, aunque no se descarta que siga Ndonker, generándose esa duda. Otra gran duda sería la posible vuelta de Hassan al extremo derecho. Desplazar a Illich a la banda derecha permitiría que Sibo, Ndonker y Reina jugasen juntos, mientras que Brécalo sería otra alternativa. Brécalo por eso está disponible. Yo había oído en algún lado que estaba lesionado, creo. No sé. O quizá bajaba mucho de valor porque había entrado caro en el juego y por eso salía en rojo. No sé, tengo ahí ciertas lagunas y ya confirmaréis esa incertidumbre. Venga. Tenemos hombre a jodo aquí, buenas tardes. Buenas tardes, crack. Dice, alguien está escribiendo el Quijote en el chat. Sí. Beli, que además tiene miedo de que le deje de leer noticias y luego veo que la repite, con lo cual cada vez que repite noticia tiro más para abajo y a lo mejor me salto alguna buena. Pero es lo que tiene, no aprende, el tío sigue insistiendo. Dice, una última hora del anterior partido. Venga, esto sí que te lo leo. Oficial, Denis Suárez, nuevo jugador del Alavés. Fichaje de última hora, Denis Suárez, nuevo futbolista del Alavés. Perfecto. Y con todo este noticiario nos vamos al quinto partido para quedarnos en el Ecuador de la jornada
con este estupendísimo Girona-Sevilla. Y digo estupendísimo porque es quizá uno de los mayores duelos de urgencias, de necesidades de esta jornada, porque ahora mismo son los dos equipos que están en peor forma y que ahora pues apuntan con todos los números para caer en picado al abismo de la segunda división si todo sigue así. Y es que Girona y Sevilla no solamente se están remitiendo a unos resultados más que dudosos y evidentemente negativos, sino que además estamos viendo plantillas muy condicionadas donde hay pilares que se les están yendo para poder inscribir a otros jugadores y que las cuentas salgan, pues jugadores claves que se están yendo. Entonces tenemos un Girona y un Sevilla que de por sí ya eran flojos y que ahora pues con el éxodo de algunos jugadores se están quedando prácticamente en paños menores. Así que un Girona y un Sevilla necesitados, que se enfrentan entre sí y que aquí la verdad es que es la elección entre susto o muerte. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver a un Girona que se estrene en Montilivi, vamos a ver a un Sevilla que gane a domicilio. A ver, por sensaciones, el Sevilla ha dado mejores sensaciones que el propio Girona, esa es la verdad. Pero yo no sé si en este partido el Girona puede darle una estocada también al Sevilla. Es verdad que ahora mismo en igualdad de condiciones yo veo ligeramente favorito al Sevilla. La lástima es que el factor campo nivela las cosas jugando en Girona. Pero si hablamos únicamente en sentido estricto de sensaciones de juego, el Sevilla para mí está un poquito mejor que el Girona. De todas maneras, ya sabéis que el fútbol no son matemáticas y ahora falta que diga esto para que el Girona se lleve el triunfo local. Así que no me voy a mojar tampoco en este partido, voy a seguir un poquito la línea del Oviedo y Real Sociedad, aunque por motivos distintos, y en este encuentro lo cierto es que no apostaría por nadie. No apostaría por nadie. No, especialmente del Girona no apostaría por nadie, porque no hay ningún jugador leyendo nombre por nombre que me augure ningún tipo de seguridad o estabilidad. Y en el Sevilla, al final, por golpes de efecto, fijaros lo que os voy a decir, quizá apostaría por un Agumé que es de lo que mejor ha rendido en el mediocampo, oxigenando como pulmón pues las fases de la maquinaria del equipo sevillista, y un Suazo que por fin podría debutar con este Sevilla después de un pretemporadón que ha hecho, este lateral izquierdo que viene del Toulouse, el chileno, y que se había quedado sin jugar estos dos primeros partidos precisamente pues por no haberlo podido inscribir el conjunto hispalense, y que ahora sí que va a estar presente después de la venta de Idumbo al Mónaco y también de la bajada de sueldo de Marcao. Entonces, yo estos nombres propios del Sevilla son los únicos que me convencerían para alinear y para poner. Agumé y Suazo. El resto no apostaría absolutamente tampoco por nadie, siguiendo la misma estela de lo que hablábamos del Girona. Y atención también a la portería, que no haya un cambio de paradigma con un Blajodimos si llega a tiempo de ser inscrito por Nyland. Así que, dicho esto, yo tampoco me extendería mucho más en este partido por mi parte respecto a lo que es el análisis. Y eso sí, voy a leer las noticias destacadas de ciertos jugadores por si tenéis algunos en vuestros equipos y queréis alinear, que sepáis con quiénes contar o no. Quizá como tapado el Girona, por mencionar a alguien, que no me digan aquí que le tengo fobia al pobre Girona, pues podríamos destacar a Alex Moreno y a Iván Martín. Alex Moreno y Iván Martín porque el primero, el lateral, pues viene ahora sin vicios desde fuera y podría ser el lateral izquierdo que revolucionara el partido y al equipo, y un Iván Martín que también no ha gozado de minutos y siempre le ha dado empaque y le ha dado criterio a este centro del campo tan desorientado que tiene el Girona. Así que veamos. Obviamente luego hay que ver si Blin parte de medio centro o salta de central izquierdo y pasa... o sale David López, como aquí vemos, si sale Blin de lateral izquierdo, pero yo creo que Alex Moreno va a estar por delante y que como mucho Blin va a estar entre central y medio centro en el doble pivote. Pero bueno, dicho lo dicho, yo de este partido evitaría jugadores de ambos equipos. Beli nos comunica que este es el partido más difícil de pronosticar, este Girona-Sevilla. El once titular necesita moverse de nuevo tras no funcionar contra el Español y mostrar su mejor cara en el segundo tiempo con la entrada de hombres como Gorrochategui y Oscarson. Perdón, este partido era el anterior.
Pronósticos ya para este Girona-Sevilla, 2-1. Dice Jodo, Juan, pero Juan, cúrratelo un poco, que todo es un copia y pega de Fútbol Fantasy. Belli nos comunica que el cambio del resultado inicial y rebajo las expectativas del all-in del Girona ante los inscritos del Sevilla. Muchas dudas en el medio del Girona, pero cree que en la revolución de Mitchell él cambia a Sigankov debido a esas molestias serias por Asprilla y a Yuke de extremo derecho, y de ahí también lo de Juanlu, que se lleva hablando todo el verano, que no ha sido un culebrón muy mediático, pero yo reconozco que llevo desde julio oyendo que Juanlu suena como fichaje del Nápoles, para el Napoli, y ahí sigue en el Sevilla, y de hecho jugando los 2 partidos de titular y los 90 minutos. Bueno, en el Girona buscando cambios sustanciales tras el infame, esa es la palabra, infame inicio liguero. 11 a expensas del mercado. Sigue Sigankov, entrena hoy, titular por Asprilla, que ya lleva 2 días sin entrenar. Hablamos del ucraniano. Witzel, Solís, Martín, Iván Martín, Lemar, Asprilla y Rincón. ¡Hombre! Hispanian, son los 2. Susto muerte. Oye, no te he leído, ¿eh? He dicho lo mismo con lo de susto muerte. Y estoy de acuerdo, completamente. ¿Qué pasa, Condalito? Hispanian BCN, bienvenido. Nos comenta Beli por aquí. Sevilla, expensas de qué ocurre con el mercado y sobre todo el tema de las inscripciones. Si la jodimos es inscrito, no le veo color con Dylan. O sea que evidentemente el griego, el heleno, por delante del noruego. Vargas también a expensas de su posible salida, que ha sonado para el Villarreal, atención, y Peque por delante de Alfon tras no necesitar adaptación. Peque y la jodimos, ojo. También Beli aquí nos comenta que Girona-Sevilla 1-2, Vargas y Yuke y ataques de ambos equipos. E Hispanian dice, si es que le tienes fobia al Girona. Pero yo o Beli. Porque yo es verdad que como no he mencionado a ningún jugador antes del Girona, digo, bueno, voy a mencionar a alguno, no vaya a ser que os penséis que le tengo ahí grimita. Que de hecho, hombre, siendo catalán y de Barcelona, pues evidentemente me tiene que tirar la tierra a favor del Girona también. Pero es que el Girona este año, madre mía. También es verdad que con el pronóstico, el augurio del resultado de Beli, también podría ser que lo dijeras por él, pero yo creo que lo dices por mí. A ver, vamos a ver. Dice, hay una última hora del Barça, pero luego la pongo. Hago hype. Y Tío Masclet nos comenta, típico partido que un jugador random te hace puntazos. Totalmente. Y dice el Beli, yo digo que el Girona pierde. Venga, pues antes de pasar al siguiente partido, voy a poner a cargar aquí el portátil, que lo tengo medio muerto. Vale, bien, listo. Ya en fase reloaded. Dice Hispanian, el año que viene tenemos al Girona en la segunda Tusil, que para los que no estáis dentro de nuestra comunidad Tusa, la segunda Tusil es la liga que jugamos de marca de la Liga y Promotion, o sea, la segunda división nuestra. Así que podría ser, sí. De hecho, podrían estar los dos, Isaac. Podrían estar el Girona y el Sevilla jugando la Liga y Promotion, la segunda Tusil el año que viene. Yo ya antes de pasar al siguiente partido, voy a intentar mojarme con Tío Masclet, con esta afirmación, con esta declaración de intenciones que ha dado, con ese típico partido que dice que un jugador random te hace puntazos. Y no sé aquí... Venga, yo voy a seguir manteniéndome con Alex Moreno, con el tapado. No sé si va a partir ya de minutos Dauda Camará también para hacer daño ahí. La verdad es que Alemar, aunque salga de inicio, me cuesta verlo, no me gusta nada. Pero Alex Moreno e Iván Martín, me voy a ir con esos dos. La verdad es que a Asprilla ya le toca también dar algo de sí. No sé si Joel Roca, factor campo, marcando en casa el primer día en Montilivi con el Rayo, aunque ese gol no sirvió para nada, pero que también podría tener ahí reincidencia. Pero venga, va, si solo elijo uno, os digo Alex Moreno. Y luego en esa segunda terna os voy a decir entre Joel Roca y Dauda Camará por el exotismo del nombre e Iván Martín por el conservadurismo. Y si tengo que hacer lo propio en ese nombre random que la pete en el Sevilla, me voy a decantar sobre todo por Suazo, que creo... O sea, fijaros, los dos laterales izquierdos de los dos equipos, Alex Moreno y Suazo. Y quizá ese conservadurismo de Iván Martín lo aplico paralelamente con Agumé, también en una posición muy similar. Pero venga, va, me voy a ir con Eyuke y Alfon González, tirando de ataques, va. Estos quizás sean los nombres revelación random muy de tapados, la verdad. ¿Qué me ha traído aquí la chiquitita? Ha traído una toallita. Luego será que cojo.
que total, como tampoco puedo estar aquí persiguiéndola a estas horas. Venga, vamos a seguir. Real Madrid-Mallorca. Bueno. ¿Podemos estar ante el primer all-in de la jornada? Sí, la respuesta es sí. Creo que este partido el Madrid lo tiene que ganar, sin encajar gol, además. No sé si irme a un 3-0. No sé si ser tan generoso, teniendo en cuenta que el Mallorca es un equipo rudo al que suele costar marcarle gol, y más cuando juega fuera de casa. Esa es la realidad. Porque en este caso va con más licencias para ir con cuidado, para tomar precauciones y para ser más defensiva. Recordemos también, no sé si fue hace 1 o 2 temporadas, un Mallorca jugando en el Bernabéu, casi sacando tajada con 0-0, haciendo un palo, y que al final acabó perdiendo 1-0 con gol de Rüdiger de cabeza en la salida de un córner. Ojito con esos datos. Y un Leo Román, que sabemos que Leo Román jugando fuera de casa se hincha a parar, aún encajando gol, y que por lo tanto esto puede traer más de un dolor de cabeza al Real Madrid. Dicho esto, creo que el Madrid tiene que ganar y que tiene que hacerlo sin encajar gol. Porque ahora mismo la mayor de las verdades empíricas, científicas, que nos estamos encontrando en este inicio de campeonato liguero es que el Madrid tiene la defensa más sólida y por lo tanto más fiable de la liga. Por lo tanto, jugando en casa y con un Mallorca que puede dejar que desear y que va a necesitar meter el autobús atrás, todo me hace acompañar y acompasar que este partido se lo tiene que llevar el Madrid y sin encajar gol. Por lo tanto, con esas posiciones dudosas, que obviamente intentaría evitar, sobre todo en ligas públicas o ligas donde podéis elegir los 11 a la carta, creo que iría con un all-in a favor del Real Madrid en casi todas las posiciones. Creo que como tapado, y ojo lo que voy a decir, vamos a tener a Rodrigo, que incluso puede que lo haga marcando, no sé si de titular o entrando de suplente, pero auguro bondades para Rodrigo, para el jugador brasileño, para esta jornada, no sé por qué, insisto, incluso saliendo desde el banquillo como revulsivo. Y creo también que sin llegar a salirse puede ser el partido más completo que haga Mastantuono desde que está aquí, que evidentemente es fácil que lo haga porque ha tenido 2 partidos discretos, pero es verdad que ha ido a más en este segundo encuentro ante el Oviedo con respecto a lo que vimos en la primera jornada. A Mastantuono sí que lo veo por delante de Brahim, de titular, al argentino, y donde ya sí que ya tendría dudas, donde no me mojaría y que intentaría evitar alinear, a ser posible, pues a lo que sería el central y el lateral derechos, es decir, Rüdiger Militao y Alexander-Arnold Carvajal. No es dos posiciones donde tenga claro qué va a hacer Xabi Alonso, y por lo tanto intentaría evitarme comerme ceros. Creo que a priori, Militao y Carvajal deberían salir. Es simplemente una pulsión, o sea, una intuición. No tengo ningún tipo de dato estadístico para basarme. Creo que Militao jugó la primera jornada, descansó en la segunda y si está bien podría volver a jugar ahora esta tercera, y más jugando en casa. Y el tema de Carvajal y Alexander-Arnold tengo más dudas, porque es verdad que si nos fijamos, si al final nos ceñimos al hecho de que Carvajal ya jugó de titular la segunda jornada, podría tener continuidad. Pero si también nos remitimos al hecho de que necesitas mucha profundidad jugando en casa ante un equipo que se te va a encerrar mucho con 5 atrás, como es el Mallorca, quizá para este partido venga mejor un Alexander-Arnold con más llegada, más incombustible y con más centros laterales, sabiendo que Carvajal juega más un poquito entrando por en medio. Esa es la gran duda. Yo el lateral derecho es lo que más dudas tengo. Creo que podría salir Militao por delante de Rüdiger, aunque aquí veamos lo contrario, y creo bastante más posible que Mastantuono salga. Vinicius también puede ser un buen partido para él, después del gol y asistencia entrando desde la banca en el último encuentro, y al final en el resto de jugadores iría claramente todo all-in. Courtois, Hausen, Carrera, Tchouaméni, Güler, Valverde, Mbappé, sin miramientos. Del Mallorca, intentaría fichar o alinear a alguien, como mucho, y aunque suene a suicidio, por lo que comentaba al principio del mismo, del análisis, Leo Román, por todo lo que pueda detener, por todo lo que se hincha a parar. Si no encaja 4 goles,
este portero va a puntuar muy bien. Esa es la sensación que me da. Pero por el resto no alinearía a nadie. Absolutamente a nadie. Ni siquiera el Raillo, Valgen o Kumbula, que suelen tener buenos trabajos en los despejes de los centros laterales. Porque este Madrid es muy camaleónico y tanto te puede destrozar a la contra, como con balones colgados al área, como jugadas al contragolpe, como en juego de posición, como centros laterales. Es que te la puede liar de diferentes maneras. Y yo no me fío de que al final estos defensas no hagan todo el trabajo que puedan hacer. Y del resto, evidentemente, de medio campo para arriba, nada. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. Porque el Madrid ahora mismo contempla la defensa más sólida y fiable de la liga. A ver, noticias. A ver. Nos comenta Tío Masclet, Lemar o Isaac Romero. Para él, estos dos jugadores que antes no lo había leído, tapados para el partido que cerrábamos antes, dramático entre Girona y Sevilla. Como esos jugadores random que pueden destacar marcando el gol de turno. A ver, sobre todo coincidiendo en all-in del Real Madrid con Mbappé. Ojo con Rüdiger, con ese cerrojazo, con ese candadito. Juan Márquez dice 2-0, Beli augura 4-1. En el Mallorca, defensa de 3 ante el contexto Bernabéu y a esperas de la adaptación de extremos tras ser fichados como Virgili. Asano no posee capacidad de retorno y de ahí un Antonio Sánchez que otorgue equilibrio y solidez. Antonio Sánchez y Kumbula. En el Real Madrid, Brahim aprovechó bien su segunda parte frente al Oviedo, así que apuesto por su titularidad tras el partido irregular de Mastantuono. La continuidad de Rüdiger y Carvajal tras sus buenos partidos. Carvajal, Brahim y Rüdiger. Pues fíjate, estamos bastante dispares hoy en los pronósticos de quién juega, porque creo que Franco puede estar, o sea, Mastantuono puede estar por delante de Brahim, tú auguras Brahim por delante de Mastantuono, coincidimos en Carvajal, pero luego en Militao y Rüdiger, ahí tú te vas con Rüdiger y yo con Militao. Sí, la verdad es que está todo muy, muy difícil, pero bueno, también en la diversidad de opiniones está la gracia. A ver al final si uno acierta uno y otro o uno hace pleno. A ver qué pasa. Hay una última hora en el partido de esta noche de las 9:30. Y Juan Márquez dice que lo de Rodrigo a él le vendría de perlas para la liga por la que apostó por él. Que si no recuerdo mal es en la Warriors, porque tienes ahí todos los jugadores del Madrid, cabronazo. Tienes medio Madrid. A ver, el adelanto de información que dice de esta noche, de Beli, dice posible 11 del Valencia, Baraja perfila su equipo para medirse al Getafe esta noche y Diacabí vuelve al 11 tras recuperarse, en el que Santamaría también sería titular en el medio y Hugo Duro la referencia ofensiva. La duda está en la media punta, si Raba o Diego López. Yo creo que Raba va a estar de titular. La clave es si al final va a ser Hugo Duro o Danjuma arriba. Y coincido en que Santamaría va a ser de la partida por delante de Pepelu. De igual manera que he leído lo que tú decías de Diacabí en algún lado. Así es. Bueno, también nos comenta Beli que ya no hay más noticias de otros partidos anteriores y que le haga un paréntesis cuando analice el Madrid-Mallorca. Bueno, yo ya he hecho el análisis, o sea que en principio ya está. Así que, remitiéndonos también a lo que nos comentaba Beli antes, 3-0, 4-1, ese triunfo del Madrid. E Hispanian pregunta, ¿Diego López fuera? Y mi respuesta es no. Y mi respuesta es no por la sencilla razón de que si aún peligrase la titularidad, que lo dudo y que creo que va a continuar de titular, si aún así se da lo que dice Beli y es suplente, Diego López es uno de esos jugadores que entrando desde el banquillo te puede hacer cosas y que te puede puntuar bien, incluso sin llegar a marcar, por la creación de juego, por el juego entre líneas, por las asistencias, por el último pase, por las recuperaciones. Salvo que juegue 5 o 10 minutos, que evidentemente daría poco margen, yo creo que Diego López es uno de esos jugadores que si juega media hora final te puede puntuar bien, más luego los puntos dazón que te otorguen. Así que Diego López yo apostaría por él, incluso partiendo de la base de que no salga de titular, que yo creo que sí que va a salir. Gracias, Sensei, mi querido Ciudad Condal. Venga, vamos al siguiente partido. Y estamos ya en el séptimo de caballería con ese Celta Villarreal. Y este es un partido
que el Villarreal, si está on fire, debería ser, y ojo lo que digo, un all-in en toda regla también, siguiendo la línea del Madrid-Mallorca. Pero ojito qué Celta nos podemos encontrar y ojito qué Villarreal nos podemos encontrar si está un poquito desapegado, si en algún momento el Villarreal tiene alguna pájara mental y el Celta pues le pega un susto. Pero bueno, yendo a lo que hemos visto, el Celta un desastre. Solo hay que ver incluso el primer partido de la jornada que perdió con el Getafe inexplicablemente. Y un Villarreal que solo conoce sus partidos por victorias y con una capacidad ofensiva encomiable. Creo que este equipo ha ganado muchísimos enteros, sobre todo en defensa, que es lo que le faltaba. Tenemos un submarino amarillo que hasta el año pasado tenía muchísima pólvora arriba, que este año puede verse un poquito más afectado, entre comillas. Y digo entre comillas porque si los jugadores canteranos como Eta Young siguen respondiendo y los fichajes que han hecho ahora también, como puede ser Oluwaseyi, o incluso si llega algún extremo de última hora para suplir al ya marchado Jeremy Pino, la verdad es que este equipo más o menos iguala en ataque lo que ya tenía y mejora mucho en defensa lo que le faltaba, porque tienes a Rafa Marín, porque tienes a Santiago Muriño y porque tienes también a última hora el fichaje de Renato Veiga. Entonces, si tenemos a un Villarreal propositivo y que no tiene pájaras atrás, y que sí que en ese sentido yo ya le he visto algo más maduro, teniendo en cuenta que todavía no han cogido los jugadores los automatismos necesarios para todavía dar ese salto, este debería ser un partido que debe ganar el Villarreal a domicilio. A tenor de lo vivido positivamente por el Villarreal y a tenor de lo vivido negativamente en contra del Celta. Entonces, esto evidentemente, señores, fútbol es fútbol y ahora falta que, lo que insisto, la pájara del Villarreal que cae en Balaídos y el Celta tiene su primer triunfo. Pero la verdad, las matemáticas y las inercias de juego apuntan a todo lo contrario. Y como yo me fío bastante de este Villarreal por lo que estoy viendo y por lo que he vivido, yo voy a apostar por el submarino amarillo. Y un Celta, además, que en clave fantasy no es recomendable. Y ya no solo lo hablo por rendimiento de los jugadores o de los resultados, sino incluso por las decisiones tácticas del entrenador, de Giraldez, que sucede un poquito lo mismo como comentábamos antes con Sergio Francisco en la Real Sociedad. Estamos hablando de un entrenador que ha hecho un montón de cambios, donde estamos en una fase incipiente de la temporada en la que el Celta estamos viendo onces que recuerdan a los de pretemporada, con los equipos cambiándose sucesivamente en el inicio. Ya han rotado Mingueza comiéndose un 0, Marcos Alonso en ese partido adelantado de la sexta jornada con el Betis, un Javi Rodríguez y un Joel Lago que ahora sí, ahora no. En el medio campo más de lo mismo, con Fran Beltrán, con Brian Zaragoza, que evidentemente también está faltado de ritmo. Yo no tengo claro en ningún momento por quién tengo que apostar en este equipo. Sí que es verdad que por pedradas que puedo tirar, arrearía con la continuidad de Radu, con un Javi Rueda que saliendo de inicio el otro día y marcando gol y saliendo en el segundo periodo, en el segundo acto, en el partido adelantado, mantuvo el mismo nivel sostenido en el partido anterior, por lo tanto yo este jugador, este lateral, apostaría por él. Y un Ferran Jutgla que también descansó en la jornada anterior y que a priori debería ser de la partida porque ahora mismo Jutgla es más que Mayoral que Iglesias. Me equivoqué de Borja, pensé en Borja y me salió Mayoral en vez de Iglesias. Pero bueno, a partir de aquí la vuelta quizá también de Marcos Alonso, que se comió ese otro 0 inesperado en la jornada intersemanal. Así que dicho esto, pues son los 3-4 nombres con los que me quedaría si tienes que apostar por alguien, pero yo este Celta desconfío y muchísimo. Y del Villarreal, pues sinceramente, salvo la duda de Comesaña o Parejo y después del parón quizá también la entrada integrada de Thomas Partey, el 11 súper claro. Ojo también, Renato Veiga, fichaje que se han dejado mucho dinero procedente del Chelsea. Es un central que viene para ser titular. Ya veremos quién será el sacrificado. Yo estuve hablando el otro día con Kigoza, que creo, bajo mi juicio, y ojalá me equivoque porque tengo a Rafa Marín en una liga y viene de marcar gol, y creo que por las puntuaciones que sostiene debería seguir,
Pero chicos, una cosa es el fantasy, por mucho que nos guste o nos duela, y otras son las decisiones tácticas que buscan el equilibrio y de ahí las decisiones y las determinaciones de los entrenadores. Yo creo que a la larga, si Foyth en algún momento se lesiona o está bajo de ritmo, Renato Veiga viene a tapar pues el eslabón, entre comillas, débil físicamente de Foyth. Pero Foyth es uno de los defensas más completos que tiene este Villarreal. Y si está en garantía de poder jugar, creo que es de los más fiables. Entonces, Rafa Marín, por mucho que venga de marcar un gol en el último partido, yo lo vi en el primer partido con el Oviedo, y para mí fue el que más lagunas presentó. En la salida del balón, en malas recepciones, algún mal control, algún mal despeje. La mayoría de los ataques que al final fueron inocuos porque el Oviedo tiene una falta de pólvora galopante, pero realmente los fallos que vinieron en jugadas defensivas del Villarreal vinieron de Rafa Marín. Y yo creo que esa salida de balón que se quiere pulir más viene con Renato Veiga. Entonces, pese a las puntuaciones fantasy, creo que la pedrada va por Rafa Marín. Y que parece ahora mismo inaudito y que sea tan rupturista, ¿no? Pues con esa afirmación tan lapidaria, porque estamos hablando de uno de los defensas que más puntos está haciendo. Pero si hablamos estrictamente por el juego táctico, creo que puede ser ahí la principal duda, ¿no? Y el eslabón débil real. Pero si hablamos estrictamente desde un punto de vista físico, creo que al final Renato Veiga puede acabar supliendo a Foyth. En este momento hay que ver de qué manera entran. Y si es siendo esta tercera jornada antes del parón, pues Marcelino García Toral decide mantener el 11 y no vemos todavía que entre Renato Veiga. Pero vamos, que Renato Veiga va a acabar siendo titularísimo en el Villarreal, eso por descontado. En un Villarreal en el que, insisto, Luis Junior, estelar, atrás, con paradas ya están teniendo penaltis, y un Buchanan que el otro día marcó 3 goles. Hat-trick del futbolista canadiense, ex del Inter de Milán, que creo que gana enteros, y más ahora para ocupar esa plaza del Jeremy Pino. Y un Nicola Pepe, pues que está siendo impresionante en todas las jugadas de ataque, en las transiciones, en las recuperaciones, en los enganches, que te hace de 9, que te hace de doble delantero, que se pega a banda, que cae, que se mete por el centro. Y un Moleiro que ya veremos si finalmente pacte como titular o no. Y un Etayón que, ojo, que es verdad que se están empezando a pagar barbaridades, yo me incluyo en algunos fantasies por este delantero camerunés de raza que está siendo un auténtico pilar en este Villarreal y que está dando muchísimo empuje aparte de la pólvora, pues por el recorrido que está trayendo. Me refiero por la presión, por las ayudas en ataque, por los goles. Y yo no sé hasta qué punto se van a querer o no deshacer de este futbolista que está siendo crucial, y más con las bajas de Gerard Moreno y de Ayoce, que muchos dicen, cuando venga Ayoce, ojito con Etayón, pero ¿quién te dice que puedan estar los tres juntos? Porque yo tampoco veo que Moleiro esté para ejercer de baena con todas las garantías. Entonces, sí que es verdad que al final hay posiciones donde hay más dudas que otras, pero ahora mismo fichar a un jugador del Villarreal es una garantía de éxito. Tampoco no he mencionado a Cardona en el lateral izquierdo ya más que consagrado, o un Santiago Muriño que ha caído de pie del Alavés y que incluso te está rindiendo bien, no de central como lo vimos en Mendizorroza, sino incluso de lateral y subiendo de igual manera sin importarle, sin perder la posición atrás defensivamente. O sea que estamos hablando de un Villarreal muy equilibrado, muy fuerte en todas las líneas y que para mí puede ser uno de los mayores tapados en esta temporada. A partir de aquí, bueno, yendo a lo que es este partido, pues no quiero tampoco salir de tónica, y con un Celta que de por sí dudoso en los resultados y también en el rendimiento de muchos jugadores que en el fantasy afecta por esos cambios de nombres de cromos que tanto está efectuando Giraldez, todo para mí un all-in a favor del submarino amarillo. Noticias. No sé si me va a dar para leer todo. A ver, Celta Villarreal 1-3, Pepe Moleiro, ataques de ambos equipos, 1-2 también en otros pronósticos.
Veo que estás dando, Beli, muchísima tralla de varios resultados de pronósticos. Quédate con el que tú creas conforme vas viendo 2 o 3 sitios, pero no me metas los 3 resultados. A ser posible, ves metiéndome uno, que antes lo hacías así y hoy estás marcando con muchos resultados diversos. A ver, destacados Pepe y Junior, Buchanan, Iglesias y Pepe, Yeta y Young. No hay Logan Costa, ni Coambuala, ni Gerard Moreno y alineación condicionada por esa jornada 6 con Moleiro y Ayoce. También hablamos de Aspas y Pepe, y las Moriba y Buchanan, y Jutgla y Etayón en otros pronosticadores como jugadores destacables, ataques de ambos equipos, cierto favoritismo para el bloque del Villarreal tras sus buenas sensaciones. Moriba desafía la ley Giraldez y juega los 270 minutos. ¿Puede ser Ilaix Moriba el jugador más empleado por Giraldez de este equipo tan cambiante? El Celta encuadrado en el bombo 4 tendrá un sorteo mucho más duro con compromisos de nivel Champions. En la Europa League, ¿no? Dinamo de Zagreb, Lille, Estrella Roja, PAOK, Ludogorets, Niza, Stuttgart y Bolonia. Una fase que exigirá al máximo el equipo de Claudio Giraldez. En Radio Villarreal apuesta por Moleiro para completar el 11 de Vigo. Denis Suárez firma con el Deportivo Alavés hasta 2027. Jeremy Pino deja el Villarreal y firma con el Crystal Palace. Y Denis Suárez, lo que ya sabemos, que se despide del Villarreal tras rescindir su contrato. Temas burocráticos retrasan el anuncio de Tani Oluwaseyi por el Villarreal. El agente de Etayón ofrece al futbolista a diferentes clubes antes de que su cláusula suba. Recordemos que la cláusula oscilaba la elevación a 30 millones, lo que no recuerdo en qué momento. ¿Cuando acabe el mercado? ¿El 1 de septiembre o más allá? Ya nos lo comentarás, Beli. Y ¿qué más veo por aquí? Blinda Suárez, Arnau Tenas ya es del Villarreal, pero bueno, veo a Luis Junior muy por encima de Arnau Tenas. Y Villarreal y Sevilla están negociando por Vargas con buena sintonía. El Villarreal ya sí descarta la opción de Dovbyk al negarse a pagar el traspaso que le exigía la Roma. Y Tío Masclet comenta que está claro que pinta titular Foyth y Renato Veiga. Hay Champions, yo creo que Marín será titular en Liga y los otros dos en Champions. Claro, ese punto también, ese contrapunto, mejor dicho, está muy bien hilvanado por Tío Masclet con esa reflexión Champions. Y lo vuelvo a leer. Que está claro que pinta titular Foyth y Renato porque hay Champions y que en Champions yo creo que Marín será titular en la Liga y los otros dos en la Champions. O sea, Foyth y Renato Veiga en Champions y Marín quizá más en la Liga. Y ahí alternarán Foyth y Renato dosificándose. También cabe la posibilidad. Porque los partidos más duros contra los rivales más fuertes, al que no vas a querer es a Marín. Y Marín puede servir de dosificación para los otros dos en partidos de Liga donde los rivales, con todos los respetos, pues son de menor entidad que en toda una Champions, en una fase Liga de Champions. Y comunica Beli que esa actualización de cláusula de Etayón en 30 kilos sería a partir del 2 de septiembre, parece ser. Dice, ojo que son las 4 menos 5, va justo de tiempo, para los siguientes partidos pongo menos cosas. Se agradece de corazón, Beli. 3 últimos partidos, 4 menos 5, en 10-15 minutos salgo, así que voy a imprimir al máximo los análisis y por lo tanto la consiguiente lectura de noticias en el noticiario del Beli News. Betis Athletic de Bilbao, partidazo, uno de los partidos de la jornada. Este partido la verdad es que también me ofrece ciertas dudas en cuanto a conjetura de resultados, pues como un Oviedo Real Sociedad hemos visto antes, por ejemplo. Pero sí que es verdad que son equipos en los que las dos plantillas cuentan con jugadores donde pueden dar muchísimo de juego. Y esto entonces me retroatrae un poquito a la línea de ascendencia que hablábamos en ese Valencia-Getafe. Jugadores que aunque el equipo empate o pierda, es decir, aunque pinchen, creo que los jugadores van a responder muy bien. Muy bien. Así que es un partido en el que, pese a la incertidumbre del resultado, voy a apostar bastante por jugadores de los dos equipos. Creo que va a ser un partido muy interesante por cómo vienen los dos conjuntos y por lo que pueden dar de sí en el rendimiento. Si me preguntas así a bote pronto, lo primero que me viene a la cabeza es un 1-1, pero puede pasar de todo. Y creo que, siendo 11 muy reconocibles en ambos conjuntos, si tenemos futbolistas de ambos equipos, podemos alinearlos. Evidentemente, en el mismo equipo no iría con
porteros, defensas y delanteros de uno y otro equipo, pero sí que a lo mejor pues me iría a bloques concretos. Me iría con un Nathan y un Vivian, o un Bartra y un Vivian, me iría con un Fornals y un Sancet y un Lo Celso, me iría con un Nico Williams, evidentemente. Sí que hay jugadores que me chirrían un poquito más. No tengo claro si Álvaro Vallés va a seguir teniendo continuidad en la portería. No tengo claro si Junior Firpo, después del descanso que tuvo por esa jornada intersemanal, va a volver a ser de la partida. Pablo García, por ejemplo, sí está ahora para jugar este partido después de algunos lesionados y sancionados, pero Cucho Hernández, por ejemplo, lleva 2 jornadas patéticas. En el Athletic de Bilbao, pues la duda es si de Prados o de Galarreta para jugar ahí de 8. Saber también si Berenguer o Sanadi va a ser al final el elegido por el entrenador. Esas son las únicas dudas que me harían pues por no intentar alinear estos futbolistas comentados en uno y otro equipo. Pero en el resto, yo no tendría inconveniente en alinear de ambos y en ambos. Es decir, si tengo jugadores de los 2 equipos, alinearlos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 2 equipos que más o menos están respondiendo bien en los compromisos ligueros que están teniendo. Es verdad que si el Athletic de Bilbao en el primer partido de liga jugando en casa le faltó un poquito de consistencia atrás, un poquito pues como estos equipos como el Levante, que les faltaron tener capacidad de cierre en defensa por ser inicio de temporada, quizás son las únicas dudas que me levantan, pero el Betis en general, en todas las líneas, estoy bastante conforme y quizá, pues ya digo, con la única duda arriba de Cucho y en la portería, en líneas generales, estoy bastante de acuerdo en todo. Y en el Athletic de Bilbao, pues con esas posiciones dudosas. Pero es que en el resto estaría bastante convincente, tanto con verdiblancos como con rojiblancos. O sea, tanto con andaluces como con leones. Os leo. Betis Athletic, mira, 1-1, precisamente lo mismo que me ha venido a mí a la cabeza, que ni te había leído. Lo Celso, Nico Williams, Pablo García, Jauregizak, mira la apuesta ahí, sabrosona, fresca de Pablo García, Cucho Sancet, ataques de ambos equipos, espero un partido de goles. Así que las defensas en este partido no son grandes opciones. El parte médico de Aitor Ruibal, el jugador sufre una lesión en el bíceps femoral derecho y el tiempo de baja será alrededor de un mes o mes y 2 semanas. Baja confirmada para la jornada 3 y bueno, y también para las siguientes jornadas después de la vuelta del parón de selecciones. Qué putada, porque Aitor Ruibal estaba teniendo un inicio impresionante al punto de que estaba siendo uno de los jugadores que mejores puntuaciones fantasy estaba transmitiendo en todas las ligas. Pellegrini introdujo cambios sustanciales entre semana y por lo tanto apuesta por la continuidad. Pau López será duda hasta el final salvo noticia y si físicamente está apto será titular. Pablo García por la baja del rival y Junior y Pau López. Bartra, nivel espectacular, Márquez y Belli nos vuelve a Berenguer como perfil con más dinamismo que Marouane en punta ante el contexto más exigente. Atentos con el posible entrenamiento de Galarreta y la semana pasada ya gestionó cargas y después fue titular. Berenguer y de Galarreta, cuidado. Y última hora en la rueda de prensa de la Real Sociedad, o sea, última hora importante, ojo, rueda de prensa de Sergio Francisco. El técnico ha confirmado que Traoré está prácticamente fuera. También ha hablado de la situación de Gorrochategui y ha abierto la puerta a rotaciones arriba. Lo que nos tienes que confirmar, Beli, es si Gorrochategui sabemos si va a ser titular o no. Que seguro que hay muchos managers fantasy que les interesa esto. Venga, penúltimo partido de la jornada. Español-Osasuna. Partidazo en el que, sinceramente, no sé si vamos a ver a un Osasuna dando la sorpresa o vamos a ver a un Español volviéndose a reivindicar en casa, como ya vivimos en la primera jornada ante el Atlético de Madrid. Creo que va a ser un partido, fijaros lo que os digo, de empate o de triunfo periquito. O sea, no sé yo hasta qué punto me cuesta ver el triunfo a domicilio de los navarros. Si el Español no gana por la mínima 2-1 o 1-0, yo veo el 2-1, veo pólvora arriba de Osasuna, veo a Bodivir, veo a Víctor Muñoz, veo a Aimar Oroz. Y en el Español sí, veo a Puado, veo a Edu Espósito, veo a Roberto Fernández. Yo veo un 2-1.
Y si en el peor de los casos no llega el triunfo periquito, un empate a goles. Por lo tanto, bloques medios me pintan bien, con Pol Lozano, Edu Expósito, a ver si Terrats le dan la titularidad o no. Ninguno de los dos partidos ha sido titular, lo que son las cosas. Yo creo que Terrats tiene calidad para estar por delante de Pol Lozano. Veríamos también si Pere Milla, que siempre parece ser que rinde mejor de revulsivo que de inicio, 2 goles en las 2 primeras jornadas, con el Perita Milla. Y un Jairis Dolan, que también quiere reivindicarse para jugar como extremo abierto eléctrico y abriendo defensas. Y hay un Sevilla y un Osasuna en el que parece ser que el experimento por el lateral izquierdo, con esa baja ya sabida de Bretones, pues tendríamos a Moncayola ejerciendo el lateral izquierdo y dando paso en el centro del campo a Moi Gómez, o en su defecto bajando a Aimar Oroz en el medio centro con doble pivote con Torro y subiendo a Rubén García arriba a la derecha. Víctor Muñoz, yo también le auguro continuidad y creo que es un partido que, pese a encajar goles, me da buena vibra para los porteros. Para Dimitrovic iba a decir Dimitrievski, para Dimitrovic y Sergio Herrera. Me da muy buena vibra. Y especialmente bloques medios. Los Pol Lozano, Edu Expósito, Torró, ya veríamos si Moi Gómez o Rubén García, por descontado Aimar Oroz. Pero no descarto un Budimir o un Puado. Así que un partido en el que, sin abusar de la participación de tantos jugadores como en el Betis Athletic, también tiraría de una manera más comedida y prudente en este Español Osasuna. Tío Masclet nos comenta: me voy a comer, crack, que aproveche la comida. Vamos hablando, un abrazo muy fuerte y gracias por haber estado todo este tiempo por aquí. Beli nos comenta que Gorrochategui sí apunta a titular y que el caso Soler aún no está cerrado, que sonaba para fichar por la Real Sociedad, para aquellos que no lo sabéis. Rotaciones en ataque aseguradas con Cubo y Oyarzábal, más otro más sin sitio fijo, que ahí evidentemente ya sería o Barrenechea u Óscarson, entiendo. Y en este partido que nos ocupa, en el Español, mismo 11 que logró la victoria momentánea contra la Real, veo pronto la introducción de nuevos fichajes como Urco González de Zárate y Dolan y Pere Milla, ojito ahí para esa posición, mientras que en el ensayo de Alessio Lisi, continuista para los navarros, para los rojillos, tras su buen encuentro contra el Valencia. Ojito también con esa alarma parpadeante de Víctor Muñoz. Auguros de resultado también 1-1, Boyomo y Expósito y defensas de ambos equipos. En el que yo incluso me prodigaría, ¿por qué no también porteros? Pero sí, un portero, o sea, un partido de despejes para un Boyomo o un Cabrera, pues sí, ¿por qué no? Y vamos ya al último partido que cierra la jornada y con esto nos despedimos y cerramos esta previa de análisis de alineaciones de la jornada 3 de la Liga. Rayo Barcelona, un Rayo Barça que, primero de todo, atendamos al hecho de que al Barça siempre se le atraganta el Rayo, siempre es un equipo que se le complica, que le complica muchísimo las cosas. Es verdad que lo único que favorece al Barça es la carga de calendario que ha tenido el Rayo en esta pretemporada, jugando la previa, creo que de Conference League, con este equipo húngaro, que no me acuerdo ni cómo se llama. No he visto ninguno de los dos partidos, todo se ha dicho, pero bueno, lo importante es que ya ha suplido esa previa, ya la ha jugado y ahora ya pues se evita un calendario mayor, pero bueno, tiene esos partidos a rastras a sus cuestas y veamos de qué manera le puede implicar o no inducir pues esa gestión de cargas de los jugadores en este partido acumulado, en estos partidos acumulados. Si bien es verdad que más de la mitad del 11 eran jugadores suplentes, con lo cual más o menos la mayoría de los jugadores titulares han tenido también cierto descanso. Los ha habido, ¿no?, que han jugado todo, como Leyendo Batalla, pero los hay que han descansado. Dicho esto, el Rayo que juega en casa contra un Barça que evidentemente es favorito para seguir sumando de 3 en 3, pero que un campo como Vallecas siempre es difícil. Un Rayo Barça en el que creo que intentaría evitar bloques bajos de los dos equipos, porque creo que van a haber goles por los dos lados. Este Barcelona, a diferencia del Madrid, a mí no me da tanta confianza defensiva, igual que hace 4 meses en la fase final de la temporada anterior hubiera dicho lo contrario, apuesto más por defensas del Barcelona que del Madrid. A día de hoy, diametralmente opuesto, confío ciegamente en defensas del Madrid y del Barcelona no confiaría apenas.
Sí, evidentemente tenemos un Cubaxi o un Eric García de turno, los ponemos. Valdés, si no lo habéis vendido ya, pues hay que ponerlo, pero después de la última puntuación y con lo que vale, era una venta fantasy de manual. Pero es verdad que del Rayo también intentaría evitar a toda costa alinear defensas. Del centrocampo y de la delantera iría a saco, especialmente en fase de 3/4, y aquí me iría con todo, bloques altos, partido abiertamente a tumba, o sea, a tumba abierta, claramente, de los dos lados, bloques altos, medios y altos especialmente, con un Álvaro García, Isi Palazón, De Frutos, Pedri, Rafinha, Lamine Yamal y, ¿por qué no?, Ferran Torres. Yo me estaría yendo sobre todo con jugadores de ataque de los dos equipos, porque creo que va a ser un partido con goles, partido que el Barça pueda dar la sorpresa empatando, como ya auguré la semana pasada con el Levante, que decíamos, sí, puede ser lo normal, un 1-2, 1-3, pero ojo que no haya ahí un 1-1, y que durante buen tramo del partido el Levante llegó a estar ganando el partido en el Ciutat de Valencia hasta que el Barça remontó. Ojito que más o menos planifico la misma previsión con un equipo que, insisto, se le columpia al Barça, se le atraganta, y más jugando fuera de casa, y más con un Rayo que se le da bien como el Levante. Si al final gana el Barça, puede ser 1-2, 1-3. El año pasado, recordad, ese Olmo estelar 1-2. Pero ojo, también si hay un 1-1, un 2-1 o un 2-2. El Barça muchas lagunas atrás, el Rayo muy on fire en ataque en este inicio de temporada, y por lo tanto vuelvo a llenarme la boca, bloques altos. Os leo las noticias y con ello cerramos el chiringuito. Rayo Barça, según Belly News, 1-3, Yamal e Isi Palazón, y efectivamente, ataques de ambos equipos. Físicamente está bien. Olmo debería ser titular tras cambiar el encuentro en el Ciutat. Continuidad con Eric García, que ya se hablaba de posible suplencia con Koundé, pero pasaríamos de Eric García del lateral derecho a cederle esa plaza a Koundé, y Eric García venía a jugar de central por un Araujo que no anda muy fino tampoco. Y Ferran más de lo mismo, haciendo de 9 tras los buenos resultados y rendimientos individuales. Veremos en qué momento empieza a plasmarse la jerarquía de Lewandowski de inicio haciendo de 9. Pero hasta entonces yo mantengo en que Eric García y Ferran Torres salgan de titulares. Vuelve De Jong tras su paternidad, Eric y Olmo, atención. Y la última hora que nos facilita aquí Belly es que Gavi acaba tocado en el entrenamiento del viernes y el centrocampista acusa un golpe en la rodilla. Se le harán pruebas entre hoy y mañana, y la pregunta es, ¿estará el domingo? Del Rayo Vallecano, 11 de gala de las dos primeras jornadas, o sea que no hay discusión admisible por ningún lado. Íñigo Pérez ya rotó ayer en la conference, y ojito a Pedro Díaz, que es la única duda. Juan Márquez nos dice, vaticinando 2-3 a favor del Barça, vaticina 2-3. Fin de las noticias en el chat de Belly News. Y lo último que comunica por aquí es que en el entrenamiento del Barcelona, Flick prueba cambios en defensa, lo que comentábamos, Koundé lateral derecho y Eric García junto a Cubaxi. Araujo apunta al banquillo, Valdés fijo en la izquierda, Ter Stegen sigue al margen por esa baja en la espalda, y la única ausencia ya sabida de Romeu. Juan Márquez nos comunica que De Frutos 2, y por el Barcelona Yamal, Rafinha y Ferran. Es decir, cerramos este directo con ese augurio, con ese vaticinio de Juan Márquez, que nos comunica no solo resultado pronóstico 2-3, sino también goleadores. 2 goles, doblete de Frutos, y Yamal, Rafinha y Ferran Torres. Pues 4:15 de la tarde, chicos. Voy a ir despidiéndome de vosotros. Toca irse a trabajar. Espero que hayáis disfrutado de este pedazo de directo que al final se ha alargado como tantos más. Ese express de 1 hora sabía que sería inviable. Al final más de 1 hora y 43 minutos. Esperemos haber sido útiles, y más siendo noticias de última hora, pues porque serán seguramente uno de los últimos directos a la espera ya de iniciar la jornada. Muchísima suerte y que paséis un gran fin de semana para esta jornada 3. Hasta pronto. Chao, chao, chao.